Bienvenidos, bienvenidas a Viajando al pasado. Hoy hablaré acerca de la fama, a veces justificada y otras veces directamente falsa, de algunos monarcas o gobernantes europeos sobre su falta de higiene personal. Comencemos. Isabel I de Castilla y el amarillismo. Esta famosa reina castellana creó un estado moderno, tomó Granada y gracias a las ideas revolucionarias de Cristóbal Colón inició la conquista de América. Y, al parecer, entre unas cosas y otras jamás encontró tiempo suficiente para darse un remojón ni cambiar de ropajes. La fama de Isabel la Católica, como poco amiga de los baños y de que hacía alarde de haberse bañado solo 2 veces en su vida, es completamente falsa. Este mito que la envuelve en realidad viene derivado en su mayor parte de la propaganda anticristiana que llevaron a cabo los musulmanes andalusíes contra su figura, y así mermar de alguna manera su gran poder e influencia. Gracias al estudio de los bien conservados libros de cámara de Sancho de Paredes, camarero mayor de la reina, se puede obtener un detallado relato de la vida cotidiana de esta mujer. En estos libros, Sancho de Paredes especificó que la reina Isabel era celosa de su higiene personal, tanto que incluso levantó las sospechas de su confesor, es decir, que en realidad era una mujer que cuidaba mucho su higiene. Al fin y al cabo, la higiene que practicaban las mujeres de esta época bebía directamente de la medicina hipocrática, la cual expresa una actitud racional, libre de interpretaciones sobrenaturales o religiosas, y que se basa en la observación directa y el estudio del paciente y no de la enfermedad, lo que facilita el diagnóstico. Por todo esto es que en la época medieval se conocían los beneficios de una buena higiene personal. Por desgracia para la reina, ha pasado injustamente a la historia como una mujer con una escasa higiene personal. De hecho, tanto es así que incluso en el diccionario la palabra isabelino ha quedado vinculada al color blanco roto, es decir, amarillento. Una etimología nacida de la falsa leyenda de que Isabel prometió no cambiar de ropajes hasta tomar Granada, tornándolos amarillentos. Existe incluso una variedad de hermosos caballos de ese color llamado isabelinos y una ave argentina cuyo nombre científico es Gyosita isabelina debido a su amarillo grisáceo. Isabel Clara Eugenia y su mala idea. A pesar de que Isabel la Católica no realizó promesa alguna que implicase su higiene, sí que existió una Isabel que realizó esa promesa. Se trata de Isabel Clara Eugenia, hija predilecta del rey Felipe II y gobernadora de los Países Bajos españoles. En 1601, la regente aseguró que no se cambiaría de ropa hasta que la ciudad de Ostende, por aquel entonces sitiada, fuera tomada por los españoles. Un compromiso muy optimista, puesto que tuvieron que pasar 3 años hasta que los tercios derrotaran a las fuerzas de las Provincias Unidas. Sin duda alguna, aquella situación podría haber derivado en algo muy incómodo para Isabel. Sin embargo, aquello nunca llegó a suceder, pues según todos los historiadores, la regente no tardó en incumplir su juramento ni una semana. Pues, al igual que su bisabuela, Isabel la Católica, Isabel Clara Eugenia conocía los beneficios de una buena higiene personal gracias a lo ya mencionado antes, la doctrina hipocrática. Sin embargo, esta mentalidad no tardaría en cambiar, pues, en un empeño por querer reivindicar la herencia cultural griega y romana, en el siglo XV el movimiento renacentista empezó a mirar con desprecio a la Edad Media, considerándola una época oscura y sucia. En realidad, los renacentistas pecaron de soberbia y en la Edad Moderna surgió un extraño y poco saludable temor al agua, del que hablaré más adelante. Jacobo I y su terror al agua. En marzo de 1603, los ingleses lloraban la muerte de Isabel I, su amada reina virgen, aunque esto no significa que tuviera varios amantes, pero esa es otra historia. En cualquier caso, a la ya difícil situación del recién coronado Jacobo I, pues era rechazado en la corte por sus orígenes escoceses, a los cuales los ingleses consideraban poco menos que bárbaros, se le unió el grave problema del brote de peste negra que asoló Londres en 1603. El rey ordenó quemar la ropa de los enfermos, aislar las viviendas que hubieran sufrido brotes de peste e imponer medidas de higiene pública. Incluso, para evitar la propagación de esta enfermedad, se llegaron a cancelar las funciones teatrales, algo que llegó a afectar al propio William Shakespeare. Sin embargo, pese a todas estas medidas para proteger a su pueblo, parece que Jacobo I no fue tan diligente con su propia limpieza. Los testimonios no son demasiado amables con este monarca, tanto de sus contemporáneos como de autores posteriores. En el siglo XIX, Charles Dickens lo llamó sucio borracho. El cortesano Anthony Weldon, que lo conoció en persona, dijo que era una persona maloliente.
Según este, tenía un modo especialmente desagradable de beber, que hacía que el líquido se desparramara por la comisura de sus labios hasta caer en sus desaliñados ropajes. Vamos, que el buen señor no era demasiado hacendoso. De hecho, es más que probable que Jacobo oliera especialmente mal, pues su higiene diaria se limitaba a remojarse los dedos, a veces solo con un paño. Y, por sorprendente que parezca, al hacer esto estaba oyendo el consejo de sus médicos, que, por aquel entonces, se guiaban por la teoría miasmática. Según esta teoría médica, popularizada a partir del siglo XV, se estableció que la peste negra provenía de las emanaciones fétidas de las aguas y el suelo. A su vez, la enfermedad penetraría en el cuerpo por la piel. Teniendo en cuenta que el agua caliente abre los poros, no resulta extraño el pavor que el rey sentía hacia el baño. No obstante, el monarca no fue el único que se limitó a cubrir su olor con recargados perfumes. De hecho, esta era la moda. Por ello, resulta evidente que las burlas de sus súbditos eran, más bien, originales formas de denostar a un rey que fue impopular y poco apreciado por su pueblo. Y no porque oliera peor que el resto de la corte, pues, al parecer, todos ellos estaban rodeados de una pestilente nube tóxica. Enrique IV, un amante sudoroso. Según la cultura popular, el primer rey Borbón de Francia, Enrique IV, fue el rey más querido de todos. Tomó medidas para elevar las condiciones de vida del pueblo y, merced al edicto de Nantes de 1598, dio a los protestantes calvinistas libertad de conciencia, acabando con las sangrientas guerras de religión. Por todo esto, no cabe duda de que fue un rey que amaba a su país. Por desgracia, Francia no era su único amor. De hecho, tuvo muchos otros. Enrique fue infiel a sus dos esposas, Margarita de Valois y María de Médicis, no solo con amantes, sino también con fugaces escapadas a los burdeles parisinos. No obstante, hubo dos mujeres por las que el rey sintió especial debilidad. Primero, Gabrielle d'Estrées, que murió en 1599, y luego Catalina Enriqueta de Balzac-Dontrygue. Pero, como suele suceder en este tipo de situaciones, prometió a sus amantes cosas que no iba a cumplir. Enriqueta, despechada, tuvo que ver cómo el rey se casaba en segundas nupcias con María de Médicis, en lugar de hacerlo con ella. Y quizá, debido a la inquina que le guardaba al rey, años más tarde haría correr el rumor de que Enrique desprendía un fuerte olor a sobaquina. Fuese esto cierto o no, textos posteriores repitieron la historia, como el libro El divorcio satírico, de 1663, atribuido a Teodoro Agripa de Auvigné, donde el autor llegaba a afirmar que la reina Margarita cambiaba las sábanas después de compartirlas con su esposo. Otra anécdota célebre en Francia es la del supuesto susto que se llevó María de Médicis al conocer, o más bien oler, por primera vez a su flamante prometido. Al parecer, la joven acabó en el suelo, y no precisamente por un flechazo. Luis XIII y el lavado en seco. Más triste es la historia del rey de Francia Luis XIII, de quien se dice que no se bañó hasta los 7 años de edad. Gracias al diario del Dr. Heraud, médico del príncipe, se conocen todos los detalles de su infancia en el castillo de Saint-Germain-en-Laye. Luis era un pequeño de aspecto enfermizo, tenía rosetas en la piel, sarpullidos por la cara y la cabeza llena de sarna. A su salud ya precaria no ayudó el hecho de que sus galenos siguieran defendiendo la teoría miasmática, teoría totalmente absurda. Convencido de que el agua caliente era perjudicial, en toda su vida no se lavó más que con trapos perfumados. El mal aliento de Luis XIV. Las cosas no mejoraron cuando la corte francesa se trasladó al fastuoso Palacio de Versalles, inaugurado por el Rey Sol en 1664. A finales de 1780, el escritor inglés Arthur Young viajó allí, plasmando en un diario las sucias costumbres que se encontró. Lo que más le sorprendió fue el hábito de los cortesanos de escupir dentro de palacio y también el de aliviar las necesidades escatológicas en cualquier lugar. O lo que es lo mismo, que orinaban, u otras cosas, por cualquier parte, lo que sin duda no podía ser demasiado salubre para la vida diaria. Con todo esto, no es de extrañar que Luis XIV estuviera obsesionado con los perfumes. De hecho, parece ser que en su juventud abusó tanto de ellos que acabaron por provocarle dolores de cabeza. Porque, claro, lo de bañarse y limpiar el palacio ni se le pasaba por la cabeza. ¿A dónde íbamos a parar? No obstante, el perfume venía muy bien para aquellos que estaban con él, pues el problema del monarca radicaba en su boca que, por una nula higiene bucal, a la edad de 47 años ya estaba despoblada de dientes. A partir de ahí, las consiguientes infecciones, inflamaciones y pus degeneraron en un mal aliento que causaba incomodidad en muchos de los que le visitaban. Felipe V y las cortinas.
Apodado el Animoso por sus constantes cambios de humor, desde muy joven Felipe V demostró tener un carácter inestable. Vivía obsesionado por el sexo y por la religión, una contradicción que, temeroso de morir en pecado, le llevaba a confesarse continuamente. Para él, la muerte estaba siempre cerca, pues temía que le matasen, lo cual, teniendo en cuenta su comportamiento, tampoco resultaba extraño. Este monarca apenas se cambiaba de ropa, temiendo ser envenenado a través de ella. Tanto es así que sus ropajes se caían a jirones, hasta el punto de que sus camareras debían sostenerle los pantalones con alfileres. No era extraño que el monarca se paseara por el palacio mostrando los muslos. Tampoco permitía que le cortaran el pelo, que ya no era capaz de cubrir ni con una peluca, ni las uñas de los pies, que le crecieron hasta entorpecer su paso. Obviamente, tampoco dejaba que lo asearan. Según expertos que han analizado el comportamiento hierático del monarca, a partir de los 40 años Felipe V ya era un enfermo crónico, con rasgos de un nihilista, maníaco depresivo y bipolar, cuya mente se había desconectado totalmente de la realidad. De hecho, llegó a creerse una rana y se dedicaba a brincar y a croar por el palacio de la granja. Por todo ello, quien atendía las reuniones con los ministros era su segunda esposa, Isabel de Farnesio. Él, mientras tanto, espiaba desde detrás de una cortina, mientras los demás fingían no darse cuenta, lo cual, os podéis imaginar, resultaba bastante difícil, pues el hedor que desprendía se dejaba sentir por toda la sala. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribíos, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!